Buenos días, queridos alumnos, maestristas de la Universidad César Vallejo en el curso de Metodología de la Investigación en Educación. Vamos a recordar por qué debemos hacer investigación en educación. Es indispensable conocer, describir, comprender con cierta precisión una determinada realidad educativa, sus características, su funcionamiento y las relaciones entre los elementos que la configuran para valorar o diagnosticar predicciones e identificar factores que causan en ella determinados efectos. Como les vuelvo a recordar, nosotros debemos centrarnos en esta práctica educativa en una investigación básica y aplicada, porque vamos a requerir de teorías, reflexiones y métodos de la investigación básica para conocer aspectos positivos y limitaciones. También para conocer mejor los efectos e introducir innovaciones, las que son estudiadas por la investigación aplicada, y poder contrastar los objetivos educativos logrados. En educación se requiere entonces de la investigación científica ordenada. Identificar el tema o problema. Identificar el tema o problema requiere de paso. Es decir, tenemos que hacer una planificación, un diseño, una ejecución y luego la interpretación. Tenemos que el planteamiento del problema tiene elementos. Les recuerdo sobre los objetivos, que son las guías de estudio, las preguntas de investigación, que deben de ser claras, y es el qué de nuestro trabajo. La justificación es el por qué y el para qué. La viabilidad es cómo empleo los recursos, si los tengo a mi alcance o si voy a poder lograr tenerlos en mi estudio. Las deficiencias en el conocimiento del problema quieren decir el estado del conocimiento y cómo puedo enfocar desde nuevas perspectivas el problema a estudiar. Este planteamiento del problema entonces implica afinar ideas, y los criterios son delimitar el problema, que tiene que tener relaciones entre las variables, formular como pregunta el problema y tratar un problema medible u observable. Debemos de tener presente que para plantear el problema tenemos que tener la concepción de nuestro tema, consultando fuentes, teorías y también con la observación. El tema solamente es el comienzo, debemos de recolectar información. El problema es hacernos preguntas adecuadas que intentarán responder a través de la investigación, preguntas lógicas. Entonces, el planteamiento y formulación del problema tengo que hacerlo eligiendo y delimitando el tema de investigación, que sea posible de realizar, que en lo posible tenga algo de originalidad y que sea atractivo para el investigador, que responda a los intereses de nuestra realidad educativa y a la época en la que estamos viviendo. Tenemos que tomar en cuenta que este surge del interés por el tema a investigar. El quehacer investigativo requiere entonces de una actitud del investigador que sea dinámica, reflexiva y ordenada. Este ejemplo ya lo hemos visto en clase, y así como este ejemplo con las preguntas, les aclaré que ustedes también tienen que hacer ciertas preguntas para el problema de investigación. ¿Qué es lo que tienen que buscar? Las causas probables del problema. Tenemos que hacernos la pregunta si tenemos el conocimiento actual sobre lo que queremos estudiar o investigar,
cuáles pueden ser las posibles soluciones y qué sigue siendo una interrogante. Problema de investigación. El plantear el problema de investigación entonces nos hace tener en cuenta el hecho o fenómeno de estudio que nos va a hacer reflexionar, y tenemos que describirlo mostrando la situación actual de ese problema y formularlo, elaborar preguntas de reflexión sobre el problema dado. ¿Por qué es importante? Porque permite conocer la situación que se va a estudiar y también dimensiona el estado actual de la situación, y a la vez con esas preguntas bien elaboradas podemos también tener las ideas para enmarcar nuestros objetivos de estudio. Entonces, tenemos que buscar el origen del problema en el campo educativo a través de muchas de las fuentes que también hemos visto en clase, examinando nuestra experiencia, deduciendo de la teoría, revisen muchas teorías sobre el problema que quieren abarcar, literatura sobre el tema de estudio, consulten con algunos expertos de algunas situaciones, exploración de teorías y métodos procedentes de otros campos. Ustedes saben que las investigaciones exploratorias nos van a dar luces, porque como ellas nos avisan de lo que está pasando en educación, podemos emplearlas para empezar nuestro estudio. Según Kellinger, el problema tiene que expresar que dos o más variables están relacionadas, formuladas claramente sin ambigüedad y que pueden ser verificables empíricamente. Entonces, estas variables, como son verificables, pueden ser medidas. No abarcar cuestiones morales, no hacer preguntas generales que no se pueden demostrar, no ser tan específicos. Como hemos estado viendo en la clase de hoy, tenemos entonces cómo hacer la pregunta. Tenemos que ver en qué consiste el problema nombrado y lo que deseo averiguar. Indicar si todo el problema va a ser desarrollado en la investigación o precisar la parte que será tratada científicamente y que da título a la investigación. Por ejemplo, ¿es eficiente el PECAM? Es muy extensa porque requiere de aplicación de muchas técnicas de recolección de datos. En cambio, ¿en qué medida el PECAM satisface las expectativas de los participantes? Es más concreta. Se aplicaría directamente una escala de actitudes para inferir el grado de satisfacción de los participantes. ¿Qué deben de contener? Por ejemplo, este también lo tomamos en cuenta en clase, y es el efecto de un programa sobre el rendimiento académico o la efectividad positiva, y que quiere decir plasmada en la calificación. Y tenemos el ejemplo, pero aparte de este ejemplo también les quiero recordar que depende del tipo de pregunta que están haciendo para que tal o cual tipo de estudio refleje su investigación. En el caso de comprobar las diferencias significativas en el número de calificaciones positivas, esto sería un estudio, como les dije, experimental, de diseño cuasi experimental, porque vamos a tener una variable independiente y un número de asignaciones calificadas. Si tenemos unas preguntas descriptivas, en este caso no aparecen variables, porque es una investigación
en la que se quiere identificar dichas variables. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que explican el bajo rendimiento en matemática en los barrios marginales del centro de Lima? ¿O cuáles son los factores que están incidiendo en el bajo índice de captación de estudiantes X de los institutos tecnológicos? Entonces, tipos de preguntas descriptivas solamente hacen que yo identifique las variables y las mida con algún instrumento que pueden ser test valorativos, escalas de Likert, etc. Si me preguntara yo este tema, ¿qué efectos tiene que los adolescentes peruanos de zonas urbanas y de nivel socioeconómico elevado vean videos con alto contenido sexual? ¿A qué se deben estos efectos? Esa sería una pregunta explicativa. Entonces sería dar la causa y el efecto entre las variables. El mismo tema podría tratarlo de esta manera. ¿Cuánto tiempo dedican esos adolescentes a ver videos musicales con alto contenido sexual? ¿O en qué medida les interesa ver este tipo de videos a los jóvenes de la muestra estudiada? Esas serían de carácter descriptivo. El mismo tema puedo relacionar, es decir, puedo hacer preguntas correlacionales. ¿Está relacionada la exposición a videos musicales con alto contenido sexual por parte de los mencionados adolescentes con el control que ejercen sus padres sobre la elección de programas que hacen los jóvenes? Como vemos, tenemos estos tipos de estudio y de acuerdo a los tipos de estudio se hacen las preguntas de investigación. Esas preguntas que me van a dar suficiente información para yo formular los objetivos de investigación. Y a su vez de los objetivos puedo hacer mis posibles respuestas llamadas hipótesis. Entonces, cuando yo ya tenga clara el tipo de estudio que quiero hacer, puedo formular más claramente esas preguntas. Recordemos entonces que las descriptivas pueden ser cualitativas, solamente recolectan datos, pero si es descriptiva cuantitativa, busca medir esos datos. Levanta información sobre un hecho particular que nos interesa, ya sea independientemente o en conjunto, o de manera general o detallada. Por ejemplo, ¿cuál es el rendimiento con respecto al área de comunicación integral en niños de 9 años del segundo ciclo de educación primaria de tal o cual institución educativa? En los tipos de estudio correlacionales, las variables solamente establecen relaciones. ¿Docentes con más tiempo de servicios tienen más logros? Entonces podemos decir que cuando hacemos estudios correlacionales, podemos ver cómo dos variables varían juntas, cuando los puntajes de X son ascendentes y los de Y son descendentes o viceversa. Por ejemplo, a mayor autoestima, mejor es el comportamiento o las conductas de los alumnos. A menor nivel de escolaridad de los padres, mayor es el número de hijos. ¿Cómo probar esta hipótesis? Si lo que decimos es cierto, quiere decir que en la población examinada tendríamos que los analfabetos tienen más hijos que los de primaria,
y así sucesivamente, que los de secundaria tienen menos hijos y como una cadena. Aquí no podemos afirmar con seguridad que una variable depende de otra. Entonces tenemos que saber cuáles sí podemos hacerla de correlación, cuando una variable aumenta o disminuye en comparación con otra variable. Para hacer la correlación tenemos que analizar entonces dichas variables. Por ejemplo, podríamos decir que si analizamos la correlación de la variable rendimiento en el examen de admisión de postulantes de la Universidad de San Marcos, por ejemplo, expresado por el puntaje obtenido, y luego observamos el porcentaje de repitencia en matemática 1 durante el primer ciclo de estudios superiores, podríamos entonces relacionar que a mayor puntaje obtenido en el examen de admisión por un estudiante, menor será la posibilidad de repetir durante el primer ciclo de matemática 1. Eso es correlacionar variables. Recordemos también lo que es justificar y delimitar la investigación con las 7 preguntas prácticas. Ustedes, una vez que revisan la teoría, tienen que responder las 7 preguntas que van a hacer que yo pueda justificar mi estudio. Y tengo que observar en esta justificación si es conveniente el tema que he elegido, si tiene la relevancia, para qué van a servir los resultados, si tiene las implicancias prácticas, porque de repente con mi estudio voy a poder ayudar a resolver problemas, si tiene un valor teórico, qué conocimiento se puede obtener de ella, y si tiene una utilidad metodológica, si yo he creado nuevos instrumentos. Estas son las 7 preguntas que todos ustedes las tienen, y también tienen ejemplos de justificación de problemas en las separatas que les he proporcionado. Ahora, cuando ya tengo mis preguntas, puedo entonces definir los objetivos de investigación. Estos objetivos son los propósitos que guían la investigación, y el general responde al título o al problema de la investigación, y los específicos conducen al objetivo general. Utilicemos verbos que indiquen acción reflexiva. Entonces, los objetivos, el general, lo que se espera lograr con el estudio en términos de conocimiento. Verbos que se pueden colocar son describir, determinar, identificar, comparar y verificar. Estos objetivos deben ser precisos y solamente hay que elaborarlos de manera un poco al azar cuando estemos haciendo las preguntas de investigación, y luego reafinarlos cuando leamos y revisemos los fundamentos teóricos. Esos fundamentos teóricos que te van a guiar para orientar las actividades de estudio. Su formulación por eso tiene que ser coherente con las preguntas de investigación. Los específicos son la descomposición del objetivo general en cuanto a cada variable de estudio, y también al finalizar van a visualizar que yo he querido lo que he querido lograr con el objetivo general. Tenemos aquí cómo hacer los objetivos de estudio con el verbo en infinitivo, la variable independiente, un enlace, la variable dependiente, para qué lo haces, con qué medios, y la delimitación espacial y temporal. Luego podemos formular las respuestas posibles respecto al problema de investigación. Estas hipótesis tienen que reflejar las variables, esa relación,
y también formular hipótesis, pues me va a indicar la dirección, el problema, me va a orientar sobre qué técnicas y métodos puedo emplear para lograr mi investigación. Son tipos de hipótesis. Si vamos a hacer las descriptivas, entonces van a describir el valor de las variables. Si vamos a hacer correlacionales, vamos a especificar la relación entre las variables. Hay también tipos de diferencia de grupos. ¿Para qué? Para establecer una dirección entre esas diferencias. También podemos observar las que establecen relación de causalidad, causa y efecto. Afirma la relación entre las variables y propone un sentido de entendimiento de ellas. Estas son las que usamos cuando hacemos los estudios cuasi experimentales. Las nulas son las que dan a entender una respuesta contraria a la hipótesis formulada por nosotros en la investigación. Y hay algunas que son alternativas que nos sirven también para escoger o elegir entre ellas cuáles podrían servirnos. Recordemos entonces que las variables son los atributos que tienen las personas y los objetos y que toman diferentes valores. La variable independiente es la característica que el investigador manipula y la dependiente es la que va a cambiar en el estudio de investigación. Esta variable puede ser activa, atributiva o asignada. Por ejemplo, una variable activa, el experimentador o investigador puede alterar sus valores de acuerdo a su voluntad. Por ejemplo, en una investigación en que se trata de medir el efecto del castigo sobre el aprendizaje, la primera es la variable activa. En cambio, la variable atributiva casi siempre es una variable que no puede ser manipulada a voluntad por el investigador y por tanto no puede constituirse en variable independiente en un experimento. Por ejemplo, el lugar de procedencia, sexo, nivel de escolaridad, aptitud son variables atributivas. Las variables son atributivas en las investigaciones descriptivas y retrospectivas causales. En estas últimas, a los sujetos se les estudia con estas variables ya asignadas y los investigadores lo que hacen es distribuir a los sujetos en los grupos sobre la base de tales variables persistentes. La variable interviniente o extraña no causa ni consecuencia, al menos a ojos del investigador, pero ellas pueden tener varios efectos. Las neutras no afectan a la variable independiente ni a la dependiente, pero hay perturbadoras, pueden estar afectando a la variable dependiente y escapar a la atención del investigador. Y las variables de control pueden ser perturbadoras, pero el investigador ha eliminado o evitado su influencia. Así podemos nosotros sustentar y hacer que nuestra variable dependiente o independiente no tengan alteraciones si podemos controlar las variables perturbadoras. Y tenemos, según la naturaleza de las variables, la variable cualitativa, es el atributo, no es cuantificable. Dicotómica admite o expresa dos categorías, por ejemplo, el sexo, varón o hembra, tipo de centro, estatal o privado, ítems verdadero o falso. Politómica expresa más de dos categorías, por ejemplo, la clase social superior, media o baja, el nivel de estudios inicial, primaria, secundaria, superior. Cuantitativa es la característica que se puede medir y expresar en valores numéricos referidos a una unidad de medida.
y esta a su vez se subdivide en cuantitativa discreta, es la que tenemos en números enteros. Por ejemplo, el número de alumnos de la clase, número de hijos, los que no aceptan fraccionarios, número de años cumplidos. La continua, que también es cuantitativa, es la que sí admite números fraccionarios. Por ejemplo, el peso y la talla, que pueden decir 27 kilogramos, 5 gramos, ¿no? Tenemos entonces la talla, ¿no? 55 y 20 centímetros. Esas son variables continuas. Y también las escalas que se usan para la medición de estas variables son la nominal. Estas se llaman así porque no establece orden entre las categorías. No hay un orden. Ordinal. Aquí sí las categorías guardan un orden. De intervalo. Tienen números a cada elemento que indican una intensidad. Por ejemplo, nivel de rendimiento bajo, medio o alto. De razón. Se asignan números a los elementos para indicar la intensidad de una característica, con unidades de medida arbitraria, pero de origen fijo, manteniendo igualdad de las proporciones. Por ejemplo, en las de intervalo tenemos el grado de instrucción. Con características numeradas se indica su intensidad. 1 para el grado bajo, 2 para el grado medio y 3 para el grado alto. En las variables continuas o fraccionadas tenemos las variables de escala de medidas también. En la nominal tenemos el sexo, que podemos numerarlo, ¿no? Sexo masculino 1, sexo femenino 2. ¿Por qué? Porque esas no emiten orden, porque también podríamos decir sexo femenino 1 y sexo masculino 2. No establece orden. Si es soltero, casado, viudo, divorciado, conviviente. Bien. También quiero aclararles algo. Algunos de sus problemas no están en el marco que yo les di la primera clase, en la cual les dije los tipos de investigación que han pedido para ustedes en cuanto a gestión e innovaciones. Teníamos unos temas que podíamos escoger: evaluación y aprendizaje, y dentro de ellos está evaluación actitudinal, diversificación curricular, evaluación por competencias, pedagogía infantil. En innovaciones pedagógicas, los proyectos pedagógicos que van a dar algún efecto y van a cubrir las necesidades de la institución educativa donde trabajan. Y también están las estrategias de aprendizaje. Leyendo esta parte que la verdad que no había recordado muy bien, hay unos grupos que están haciendo sobre autoestima. Eso no es para nosotros, porque estamos en la maestría de educación y la autoestima la toman en la maestría de psicología. Entonces, para los profesores también, que les había aclarado algunos puntos de algunas preguntas, podemos un poquito ir a nuestros programas curriculares para saber qué es lo que podemos hacer en el marco de lo que es innovación pedagógica en las estrategias de aprendizaje, y también en lo que es evaluación y aprendizaje por evaluación actitudinal. En pedagogía infantil, sí, los profesores han estado acertados. En lo que se refiere también a estrategias de aprendizaje, estaban acertados, pero tienen que reafinar esas preguntas, por favor. Leyendo lo que ha mandado el ministerio
que son las rutas del saber, me he dado cuenta que ustedes tienen muchos materiales a la mano que pueden ser investigados. Me dijeron que les daban unos libros para ciencia y ambiente, para aplicar fichas de experimentación. Entonces también ahí podemos hacer una investigación sobre evaluación actitudinal que sea descriptiva, cómo es que perciben los alumnos estos textos o módulos educativos otorgados por el Ministerio en su aprendizaje. También he leído para los de inicial en Rutas del Saber que hay unas estrategias para promover el desarrollo de las competencias comunicativas, que están el hablar, escuchar, leer y escribir. También tenemos estrategias de juego grupales para el desarrollo de nociones matemáticas en inicial. También he leído que esos módulos otorgan un módulo de psicomotricidad para inicial con un CD, está escrito en el libro. Entonces las profesoras que quieren hacer sobre psicomotricidad pueden armar con ese módulo un pequeño taller para sus alumnos y pueden hacer con ese módulo no solamente lo que querían hacer sobre lo espacio temporal. Ahí lean bien las indicaciones que se les da. Otro que también he visto es que pueden, para las alumnas que querían hacer sobre la conducta de los niños o sobre los conflictos en el aula, hay unas estrategias o actividades apropiadas de aprendizaje para propugnar relaciones amables en niños, y los pueden denominar como empleo de actividades de aprendizaje motivadoras para el desarrollo de relaciones amables o de repente para evitar conflictos en el aula. Les estoy dando algunas ideas para que hagan y reafinen bien los problemas y las preguntas, los objetivos, fundamenten bien y hagan sus hipótesis. Para los de secundaria, también en Rutas del Saber hay indicaciones, hay estrategias para el desarrollo de la comprensión de textos y también estrategias para la producción de textos en los momentos de la lectura. Revisen, por favor. Y así también hay para matemática, aplicación de escenarios para el desarrollo de competencias matemáticas en la resolución de problemas. Es decir, tienen una infinidad de materiales que ustedes que tienen a la mano para poder hacer sus investigaciones. Por favor, investiguen y reafinen sus preguntas, sus objetivos y sus planteamientos de investigación y también la formulación de las hipótesis. Gracias y nos vemos el sábado temprano. Les dejo algunos ejemplos sobre las variables vistas anteriormente. Y estos son los ejercicios que tienen en su PowerPoint.